Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en un nuevo tiempo de compartir este café con raíces Con aroma a a Torah. Torá, amén. Amén. Y reflexionando sobre esta hermosa paracha que tenemos y Beshalach, Beshalach. y en la cual vamos a estar compartiendo la quinta aliyá, Aliyah, amén. Así que va que desde el capítulo 16:11 al 16:29. así es. Amén. 16:11 al 29. Así que antes de reflexionar en esta porción, vamos a orar. Así que le Amén. invito a que podamos orar juntos. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos das cada día de recibir una porción de tu palabra. Gracias porque nos alimentas y ese alimento abre, Padre, nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Tú eres el pan de vida, tú eres el maná. Padre, que esa porción esté hoy en cada uno de nosotros y en todo tu pueblo. Amén. Padre, que tú nos dirijas y te reveles cada día más a Amén. nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, entonces vamos a leer el verso 11, 11. ¿ya? Y vamos a conectarnos con lo que está enseñándonos la porción hoy. Amén. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Adonai os da para comer. Esto es lo que Adonai ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un homer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Amén. Amén. Hasta ahí. Entonces, lo primero que llama la atención es que, obviamente, el pueblo comenzó a murmurar. A murmurar. ¿Cierto? A hablar, que el Señor los sacó de Sí. ahí, que no tenían que comer, que no tenían que beber, que no tenían carne, etcétera, En etcétera. una versión también habla con reclamo. Claro, reclamaron, murmuraron de alguna forma, Reclamaron. hablaron Sí. mal del Señor, porque de alguna manera un reclamo es que mira, el Dios nos sacó, pero nos tiene de esta manera, entonces era un Exacto. reclamo o una murmuración de parte de Dios, porque lo correcto sería, Padre, tú nos sacaste, Padre, danos también de comer. Es distinto un reclamo que una petición, ¿cierto? O una queja, Claro. que en este caso también es tomado como murmuración, porque hablaron de Él sin pedirle a Él. Pero aún así, lo que también me impacta el corazón de Dios, que aún Él se molesta, ¿ah? Él se enoja, porque Él dice, ok, les voy a mandar carne y pan hasta que queden, pero saciados, queden, pero les llegue a sobrar, ¿ah? El alimento. Entonces, vemos muchas veces de que Dios nos provee, nos multiplica en sobreabundancia, incluso cuando nosotros podemos caer en una falta o en un pecado de hablar mal de Él, de su provisión. Vemos acá que Él, en su amor y misericordia, provee al pueblo aún en esa situación. O sea, no los deja desamparados. Yo creo que todos nosotros nos ha pasado a veces que nos hemos quejado de muchas cosas y aún así hemos visto cómo Dios nos ha sorprendido, ha callado nuestra boca de alguna manera con la provisión que nos ha dado. Sí, yo veía también que el pueblo, lo que sucede aquí, esto sucede más o menos en el segundo mes, más o menos como el día 15, porque se habían acabado las provisiones que habían traído desde Israel, o sea, Desde de Egipto, Egipto, de perdón. Egipto. Entonces, en Egipto no fueron menores los milagros que se hicieron. Y aun cuando cruzaron el Mar Rojo y todo lo que sucedió, milagro tras milagro, cosas sorprendentes y en verdad cosas que son
que son para, hoy día nosotros los leemos y son cosas como tan sobrenaturales, pero que siento que el pueblo lo normalizó. O sea, normalizó no estimando, bueno, uno lo opina después de leer la escritura, ¿no? O sea, pero normalizó que todo iba a ser así como dado. Y también en nuestra vida muchas veces las bendiciones las normalizamos, sin como darnos cuenta que en verdad es el Padre que está proveyéndonos día a día y que cada día es un milagro y que cada pan que comemos es un milagro de Él. Entonces yo analizaba eso, que nosotros como que fuese siempre así, y lo va a ser en Él, pero hay una confianza y una dependencia de Él y darle gracias en realidad. Y como tú decías, no quejarnos, o sea, no murmurar ni quejarnos, porque en realidad lo que tenemos es provisión de Él. Y nosotros Sí. también vamos a ver cosas muy grandes. Dice que la gloria postrera será mejor que la que era antes, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre es Él el que nos va a bendecir. Sí. No perder de cuenta esa parte, para no entrar a murmurar o quejarse. Sí, correcto. Bueno, no sé si O sea, sí, confiar, yo creo, siempre en la provisión que Él va a tener para con nosotros. Y si tenemos una necesidad, levantar nuestra oración, levantar nuestra petición, porque Él escucha nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Yeshua, creyendo, lo recibiréis. Y cuando también estamos preocupados en el propósito de Dios, también estas cosas van a venir por añadidura. O sea, tenemos que saber quién nos va a proveer en toda circunstancia. Amén. Y cuidarnos de no caer, ¿cierto?, en la queja, en el reclamo, en la murmuración, sino más bien pedir y ser agradecidos. Bueno, vemos ahí esa provisión abundante que Él entregó, y aquí aparece, ¿cierto?, el tan preciado y también tan misterioso maná, ¿cierto? Sí. Que hasta ahora no sabemos cómo es, cómo sabía. Describe, obviamente, no tenemos idea cómo era realmente esa consistencia, pero sabemos que era un alimento que el Padre envió desde el cielo para suplir todas las necesidades también físicas, alimenticias Sí, estaba de su pueblo. completo. Era un alimento completo. Completo, tenía de todo, proteínas, carbohidratos y lo que dan los vegetales. Incluso Claro, ellos no tenían necesidad de comer carne. De hecho, eso fue una respuesta a la queja del pueblo, o porque querían comerlo, pero en realidad el maná era un alimento que venía con una nutrición completa y balanceada que ellos necesitaban para todas sus necesidades en su caminar en el desierto. Bueno, así fueron saciados con el maná. Sabemos que el maná, las escrituras nos dice que es Yeshua. Yeshua es el maná que descendió del cielo. Entonces vemos de que aquí hay un significado muy grande de que todo lo que necesitamos hoy para alimentarnos y nutrirnos está en Yeshua. Amén. Nosotros a veces igual decimos hoy que queremos esto también, pero lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo, que lo que ellos necesitaban era solamente el maná. Por eso Yeshua dijo: yo soy el pan de vida. Y lo otro que necesitaban en el desierto era agua, que también se la proveyó Dios. Y Yeshua también dijo: yo soy el agua viva. Entonces ahí se está resumiendo de que nosotros solamente necesitamos el pan y el agua, o el pan y el vino, que son los elementos con los cuales Yeshua se identifica para darnos la enseñanza de que es todo suficiente. O sea, el Shaddai es el todo suficiente, el que nutre, el que alimenta. Y vemos de que el único alimento que el Padre provee en el desierto es el maná. Pero ellos porfiaron: queremos comer carne. Entonces, de alguna manera, vemos de que nosotros igual muchas veces tratamos de saciarnos con otras cosas cuando sabemos que solamente lo que nos puede saciar es Yeshua. Entonces también vemos esa hermosa enseñanza. Sí, porque dice en Juan, dice 6:51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Amén. Ahora mira lo que dice también Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice: el pan nuestro cada día dánoslo hoy. Exacto.
Hay una Eso es. porción que el Padre tiene para nosotros cada día y esa porción tiene que ser más que suficiente. Nosotros muchas veces no confiamos en que eso realmente va a ser lo suficiente para nosotros y es por eso que a veces por nuestra carne, nuestra humanidad, ¿cierto? Nuestra debilidad, tratamos de buscar, tratamos de llenar con algo adicional, buscamos en otras cosas, pero sabemos que solamente es Yeshua, ese maná Amén. que desciende del cielo. Amén. Bueno, lo interesante también y bueno, lo misterioso es que maná, ¿cierto? Viene de la palabra hebrea man, Man. ¿ya? Y precisamente ahí Reina Valera nos dice, ¿qué es esto? Y que muchos dicen en realidad que maná significa, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían qué lo que era, estaban descubriendo qué era eso que caía del cielo, que venía después del rocío, y por eso está asociado a que maná viene de man o manjú, ¿cierto? Que es, ¿qué es esto? Otros también comentan que manjú significa alimento preparado, ¿ya? O comida, ¿ya? Y por lo tanto ahí estaría un poco el significado del maná. Sí. A mí me gustaría probar maná y Ay, hay una sí. promesa, ¿cierto? En Apocalipsis hay una promesa hermosa ahí que dice que aquel que persevere, ¿cierto? Yo le daré de comer el maná, de probar ese maná. El maná sigue en la... Está en el arca en del el arca pacto, del ¿cierto? Hay una pacto. porción de maná guardada. Estaba eternamente, o sea, Mm. se mantiene eternamente ahí. Tenemos que permanecer Entonces, fieles a Él, porque obviamente esa arca contiene la Torá, los 10 mandamientos, contiene también la vara de Aarón que reverdeció y contiene una porción del maná. Dice que es una porción del Homer. Dice que es una Sí, porción. un Homer. Sí, debiera ser, sí, un Homer, que precisamente lo comenta esta aliyá, donde habla de que el padre de familia tenía que recoger un Homer. Un Homer es una porción de más o menos 2.2 litros, Sí, ¿ya? 2.5. 2.2 litros, ¿cierto? Algunos comentan porque es un 10% de un efá, que eran 22 litros. Entonces, él tenía que tomar una porción, y es interesante eso, porque fíjense que el padre de familia debía tomar una porción para cada integrante de su casa. Entonces, si nosotros acá somos 2, teníamos que tomar 2 Homer. ¿Ya? Si eran 5 personas, 5 Homer, y el padre los llevaba a la casa. Qué importante es, como también la palabra nos enseña, que el padre de familia debe tener una porción de la palabra, ¿cierto? Para cada integrante. Qué profundo. Porque el padre es el encargado. Acá cuando habla que dice, dice, y él tendrá que ir a buscarlo, se refiere al padre. Sí, el padre siempre el que hace la cabeza, digamos la cabeza de su casa y el que se le da esta responsabilidad. Amén. Dice, cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un Homer por cabeza, ¿ya? Conforme al número de personas de cada uno de vosotros tiene en su tienda. Entonces ahí vemos que es importante la responsabilidad de los padres de llevar la porción de la palabra a su casa y entregarla a sus hijos, a su esposa. Y lo otro interesante es que tenía que ser un Homer o una porción por persona, por cabeza. Y ahí hay una conexión tremenda también, porque el Homer por cabeza, ¿cierto? Que en el hebreo es Homer por cráneo, y es la palabra gulgolet, ¿ya? Que significa cráneo, o sea, un Homer por gulgolet, por cráneo, también está relacionado con el lugar donde Yeshua se entrega como ofrenda, como sacrificio, en el Gólgota. El Gólgota viene de gulgolet, viene de cráneo. Y precisamente Yeshua es esa porción, ese maná, y esa porción que es suficiente para cada uno de nosotros. Se entrega ahí, en ese lugar, ya diciendo, yo soy el Homer por cráneo. El Homer, la medida perfecta que nosotros necesitamos para saciar nuestra vida espiritual. Entonces, tanto el maná como la medida de ese maná nos hablan de Yeshua. Vemos también que después de la muerte de Yeshua, ¿cierto? Al tercer día, vemos su resurrección, que coincide exactamente con el día
en que el sacerdote entregaba ese homer, Homer. que también es traducido como gavilla, que era una porción de la primicia de los primeros Amén. frutos. Entonces vemos también que la resurrección de Yeshua también es ese homer o esa Amén. porción mecida suficiente, ¿cierto? Como primicia, como ofrenda, ¿cierto? Que es presentada delante del Padre por todos nosotros. Amén. Entonces, Y ahí se conecta con lo que dice Ujú. Juan 6:31, que dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como Ujú. está escrito, pan del cielo les dio a comer. así es. Mas dice, Yeshua le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del Pan del cielo. cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ujú. Y le dijeron: Señor, danos este pan Mm. siempre. Y Yeshua dijo: yo soy el pan de vida. Al que Que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, con eso nos enseña la obediencia a Él, que Él nos va a dar la provisión, la vida para poder alcanzar Hermoso. estas promesas. Y bueno, y esta porción que se llevaba a la casa, ¿cierto? Por el padre, un homer por cada integrante, dice que comía la familia, y dice que algunos comían más y otros comían menos. Pero lo interesante es que el que comía mucho quedaba saciado y el que comía poco también quedaba saciado. O sea, es suficiente. Exacto, no es muchas veces el pensar de que yo necesito más, quiero tomar más, no, voy a comer más, tomar más medida, pero en realidad vemos de que la porción que cada uno comía le saciaba. No era suficiente. Nadie quedaba con hambre. Entonces, vemos que a lo mejor algunos reciben, comen, necesitan más palabra, otros a lo mejor menos, pero cada porción, aunque sean distintas, va a saciar plenamente la necesidad que uno tiene del Señor. Amén. Amén. Y eso también lo dice ahí 2 de Corintios, donde dice: esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Amén. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver y ser agradecidos con lo que el Padre nos da. Algunos a lo mejor han recogido mucho, pero van a ser saciados igual que aquel que ha recogido poco. Amén. Entonces hay una promesa y una palabra también a través de este versículo. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice: mas ellos no obedecieron a Moisés cuando les pidió que guardaran solamente lo del día, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y ardió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Amén. O sea, ¿qué enseñanza nos da también? De a veces comer más o tomar más. Porque decía que acá día, o sea, no era así como que se pudrió poquito y uno lo puede tapar y lo guardar, sino que llegó esto a oído Moisés, porque en realidad tiene que haber sido algo que realmente fue complejo el mantenerlo guardado. O sea, tenía que ser para el día. Claro, una porción fresca. Tenía que ser fresca del día. Y tenía que comerse todo. Todo. Pero claro, ahí vemos que ellos, igual, bueno, nosotros, en realidad, porque sabemos que todo lo que este relato nos habla de la palabra siempre nos habla a nosotros, y nosotros también hemos sido desobedientes. Y en vez de tomar la porción que nos corresponde, a veces dejamos para el otro día y esa porción ya no sirve el otro día. Entonces ahí el Señor manda pudrición, manda gusanos, ¿cierto? Para decirles hey, no, o sea, seamos obedientes, tomen la porción que necesitan cada día. Y eso debían hacerlo
los 6 Los días. 6 días. Comenzó el primer día, dice, que la primera Claro, vez que entregaron el el maná maná fue un primer fue día de el la primer semana. día de la semana. O sea, se comenta eso. Exacto. Y les dio la indicación de que el día Mm, viernes tenían que tomar la doble porción y esa claro, es la única el vez sexto día. que no se iba A poder ir para a el otro poder ir día. para el otro día. Claro. Exacto. Bueno, eso también nos habla de la importancia del Shabbat, Mm, ¿cierto? Del día de reposo, en el cual es un día de cesar las actividades normales. O sea, todos los días se recogía maná, menos el Shabbat. mm, Y es por eso que el Padre proveía y tenía una ley especial de provisión, ¿cierto? Para que el día viernes, en este caso para hoy, ¿cierto? En estos tiempos, viernes, para ese entonces el sexto día, se recogía una doble porción. mm, Y esa porción se comía en el día y quedaba una porción para Shabbat. mm. Entonces eso también nos habla de cuán especial también es el Shabbat. Porque ellos también fueron desobedientes y fueron el séptimo día fueron a buscar maná. ¿Ah? Y ahí el Señor también reprende y les dice, ¿hasta cuándo no guardarán mis mandamientos? O sea, ¿Cierto? exacto. Bueno, esta es como una enseñanza para nosotras las dueñas de casa. Una de los principios que una mujer tiene que seguir es preparar las cosas de Shabbat, ¿cierto? Mantener la dieta kosher en la casa, ¿cierto? Y guardar todo lo que son los baños rituales, por decirlo, la limpieza o la pureza de la casa, del hogar. Estar preocupada de esas cosas. Entonces, como mujeres tenemos que preocuparnos del Shabbat en cuanto a la preparación y también organizarnos para el día que sigue. Tener esa doble porción comprada antes, provista antes del día anterior. Sí. Así es, bueno, eso nos enseña igual de alguna manera que nosotros tenemos que prepararnos para Shabbat, ¿cierto? El Shabbat es un día especial, es un día santo, dice, un día que Él bendijo, de entre todos los días, no es un día ordinario, es un día extraordinario, es un día especial, que de alguna forma ya con la preparación de nuestro alimento tenemos que darle la importancia. O sea, en Shabbat no debiéramos, ¿cierto? Obviamente siempre hay situaciones, excepciones, obviamente, en estos tiempos, pero debiéramos nosotros prepararnos el día anterior, en este caso viernes, para tener alimento en Shabbat. Y no hacer quizás la misma labor que hacemos todos los días, ¿cierto? De domingo a viernes, en Shabbat. O sea, hacer una diferencia. O sea, el Padre siempre nos ha llamado a que hay una distinción, ¿cierto? Entre lo sano, lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, ¿ah? Entre lo cotidiano y lo que es especial y consagrado. Entonces aquí vemos cómo Él, a través de algo sencillo, que es la preparación de la comida, el recoger el maná, el trabajo que ¿cierto? O el trabajo que eso significa, preparar, ¿cierto? Salir, ir a recoger, guardar, lo deja para los otros 6 días, pero excepto para el Shabbat. Enseñándole de una manera sencilla la importancia, la diferencia, ¿cierto? Que tiene, en este caso, el día de reposo. ¿Qué sigue diciendo? Tomadlo hoy porque hoy es día de reposo para Adonai. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, más el séptimo día, día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Adonai dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque esta ley claramente lo dio en este tiempo, el guardar la comida lo hizo como algo práctico. Y estamos, hablando de un mes después de la salida de Egipto, mucho antes de la entrega de los mandamientos en Sinaí. A eso iba, claro. O sea, viene de antes. Esto es de antes, porque el Shabbat viene del comienzo. Viene de Génesis, es eterno. capítulo 2. Claro, es eterno, está desde la eternidad, va a la eternidad, o sea, es eterno. Entonces acá en ellos se le enseña en forma, o se lo recuerdan, en forma práctica, porque como bien dices, esto es antes de que entregue los mandamientos en la Sinai. Entonces, pero ellos no entendieron y salieron a buscar. Como nosotros tampoco, en este tiempo, muchos no entendíamos lo del Shabbat, no entendíamos la diferencia.
decíamos, es que todos los días son del Señor, es que Mm. todos los días, pero eso es lo que decimos nosotros, la Biblia no dice eso, sino que el Padre nos enseña un mandamiento que el Shabbat es un día especial y en el cual Él hace una diferencia. Y fíjense cómo lo reprende y es la misma reprensión que nos hizo a nosotros y que a muchos quizá hoy día que no entendemos el Shabbat, que no entienden el Shabbat, le está diciendo, ¿hasta cuándo? Dice, perdón, No dice, querréis guardar mis ¿hasta cuándo no mandamientos querréis y mis guardar mis leyes. mandamientos y mis leyes? O sea, hay una reprensión también para este tiempo. ¿Ya? Y tener la confianza que también Él nos va a proveer. Sí. Él nos va a proveer para poder, el día que no se trabaja o no se, Él nos va a dar la provisión, como Sí, el pan así diario es. dándonos hoy. Y dice, mirad que Adonai, dice, por eso el día, y por eso en el sexto día os da pan para los 2 días. Ujú. Estése pues cada uno en su lugar. Claro, y ahí al pueblo le dice ya cada uno en su lugar. No Claro, pueden sí, ya. salir de sus carpas. Saben que mejor quédense en metidos sus tiendas. en sus tiendas para que aprendan, Exacto. ¿cierto? No es que nos prohíba salir de la casa, Claro. sino que fue como una enseñanza, quédense aquí para que nadie Fue como ya todos salga en el castigados séptimo día. por desobediente, Para ya se poder quedan todos castigados en su tienda. Sí. Mm. Entonces, porque claro, imagínate, hay gente que salió a buscar, o sea, aún así, Como en realidad tenemos que reconocer que a veces somos duros sí. de entender, como decía la palabra, duros de servir, duros de corazón. Nos cuesta ser obedientes a las instrucciones que son tan sencillas, pero que nos cuesta a veces entender, que nos cuesta llevar a la práctica. Pero el Padre tiene paciencia con nosotros y en este tiempo una de las exhortaciones que nos hace el Padre es ¿hasta cuándo vamos a ser desobedientes? Este es el tiempo de gracia, ¿cierto? Y la gracia, el tiempo de gracia es para ponerse a cuentas, ¿cierto? No es un tiempo para seguir siendo desobediente, es un tiempo para venir a la obediencia, aprender del Shabbat, que hay una porción también ese día que el Padre ha preparado para nosotros, que Yeshua es el Omer, que Yeshua es el maná que descendió del cielo y que es todo suficiente para nosotros. A veces no cometamos el error que cometió Israel en buscar aparte, buscar otras cosas, cuando hoy día la Torá, la palabra viva, Yeshua, es todo lo que necesitamos. Amén. Para nuestra vida. Qué linda Amén. porción. Hermosa porción. Amén. Así que oramos para que quede sellada en nuestro corazón. Amén. Amén. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque tú eres, Yeshua, nuestro pan de vida. Gracias porque tú nos alimentas, porque tú nos sacias. Gracias porque eres suficiente para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos aprender que solo en ti hay salvación, solo en ti hay redención, solo en ti, Padre, podemos confiar. Gracias por esta porción y que quede en nuestro corazón, que podamos reflexionar y podamos seguir creciendo en ti. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, gracias. Amén. 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 Bien. Amén. Y nosotros seguimos tomando el cafecito antes que se enfríe. Y nos vemos entonces en una próxima porción, ¿cierto?, de la Torá. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos. Bendiciones. Shalom. Shalom.